Entonces, demostraremos que las funciones expansoras que vimos de S1 son caóticas, bajo esta definición de Devaney. Para esto demostraremos, de hecho, que para demostrar que son caóticas necesitamos demostrar que los puntos periódicos son densos y que la función es topológicamente transitiva. Vamos a demostrar que la función es más que topológicamente transitiva y vamos a dejar la parte que los puntos periódicos son densos como un ejercicio, ¿ya? Y lo que vamos a demostrar es que son mezcladoras, que es un concepto que va a implicar el topológicamente transitivo. Ya para esto veamos una propiedad que es una propiedad de caracterización de las funciones topológicamente transitivas, que recordemos que decíamos que una función topológicamente transitiva es que existía un punto cuya órbita era densa, es decir, cuya adherencia es igual al conjunto X. ¿Ya? Esta definición que teníamos es equivalente a decir que para cualquier par de conjuntos abiertos no vacíos va a existir un entero positivo tal que f a la n de u intersecte a b. Eso en un dibujo sería algo más o menos así, que nos damos cualquier par de abiertos. Acá hay un abierto u y acá nos damos un abierto b, que en principio no tienen que intersectarse ni tienen que tener ninguna propiedad de ese tipo. Entonces nos damos u y b, esto en verde, y la propiedad nos está diciendo que existe un n tal que puedo llegar de u hasta b. O sea que aquí yo si itero u por la función f suficientemente varias veces, entonces voy a poder, este conjunto u se va a ir deformando, ¿cierto? Esto va a ser f de u, pero eventualmente para f suficientemente grande, este conjunto, que va a ser f a la m de u, va a intersectar al conjunto B. Entonces en particular va a haber un punto en u, digamos acá va a haber un x, tal que f a la n de ese x vaya a parar dentro de B. La definición de mezcla es una definición más fuerte que esta y nos va a decir que un sistema mezclador, si para todo par de abiertos no vacíos existe un n de los naturales tal que no solamente f a la n de u inter b distinto vacío, sino que además para cualquier n más grande que ese n mayúscula encontrado se va a tener la misma propiedad. Entonces en este ejemplo podría pasar que en la siguiente iteración f a la n más 1 sea disjunto de b. Esto sea f a la n más 1 de u, que ya no intersecte b. Sin embargo, para la definición de mezcla, una vez que lo intersecto, lo permanezco intersectando para todas las siguientes iteraciones. Entonces lo que vamos a demostrar, bueno, claramente ser mezclador implica que esto es lógicamente transitivo, ¿ya? Lo que vamos a demostrar es que las funciones expansoras cumplen esta propiedad acá, ¿ya? Antes de demostrar esto, eso sí, vamos a demostrar esta proposición. Ya, la demostración la haremos en dos partes. La primera parte será demostrar que si f es topológicamente transitiva, es decir, existe un punto cuya órbita sea densa, implica que para cualquier par de abiertos no vacíos existe una manera de llegar de un abierto al otro en un tiempo finito bajo iteraciones de la función f. La segunda parte será la implicancia en el otro lado, ¿ya? Entonces, por la primera implicancia, consideremos un par de abiertos no vacíos y el objetivo es demostrar que existe un natural n tal que f a la n de u intersecta a b, tal que esta intersección es distinto vacío, ¿ya? Entonces, para esto, por hipótesis, tomemos un punto cuya órbita sea densa y sabemos, por definición, que existe un n tal que f a la n de x pertenece a u. También podemos escoger un m mayor que n tal que f a la m de x pertenezca a b. Ahora, para esta definición de n, que es igual a la diferencia entre m y n, se tiene que f a la n de u intersectado con b contiene al elemento f a la m de x, ¿ya? Y esto significa que esta intersección entonces no puede ser vacío. Ya veamos que esto es cierto. F a la m de x pertenece a b porque lo tenemos por hipótesis.
Y lo que nos falta demostrar es que f a la m de x pertenece a f a la m de u, a f a la n de u. Veamos que eso es cierto. Entonces, f a la m de x pertenece a f a la n de u si solamente si existe un elemento y en u tal que f a la n de y es igual a f a la m de x, ¿cierto? Y vamos a ver que esto efectivamente es cierto, pues podemos tomar y que sea igual a f a la n de x. Y esto es sí, pues para y que sea igual a f a la n de x, tenemos por hipótesis que f a la n de x pertenece a u, se tiene que f a la m de y es igual a f a la m menos n de f a la n de x, y esto es igual a f a la m de x, ¿cierto? Luego efectivamente eso se tiene, lo que concluye esta implicancia de la demostración. Ahora veamos la segunda implicancia. ¿Ya? Para la implicancia hacia el otro lado, sean u sub n una secuencia de abiertos centrados en un conjunto numerable y denso y con diámetro convergiendo a cero. Acá en la representación está el conjunto X, que es un espacio compacto, y hay un conjunto U sub 1, cada uno está centrado en un conjunto denso y su diámetro, no tiene por qué ser estas bolas, su diámetro, o sea la distancia más larga entre dos puntos, va convergiendo a cero de estos puntos. Entonces vamos a usar varias veces la propiedad que tenemos que podemos ir de un abierto a otro en un tiempo finito. Entonces, escojamos un n1 tal que yo puedo llegar del 1 hasta u sub 2. Entonces yo sé que estos son dos abiertos no vacíos, entonces tiene que haber un tiempo n1 tal que puedo llegar de acá a acá. ¿Ya? Entonces, imaginemos nuestra representación en que acá tenemos nuestro conjunto u sub 1 y este conjunto es deformado en algo que intersecta con u sub 2, que digamos puede tener una parte que está fuera de u sub 2 también, ¿sí? Entonces lo que vamos a coger es una bola abierta de radio menor o igual a un medio que sea subconjunto. Esta bola, vamos a coger una bola que sea subconjunto de u sub 1, pero que tenga la propiedad que después de n1 iteraciones yo esté adentro de u sub 2, que es lo que sale acá, ¿ya? Y este mismo argumento lo vamos a repetir inductivamente. Entonces vamos a coger un n2, tal que nosotros sabemos que de b sub 1, ahora en nuestro nuevo abierto, yo puedo viajar en algún tiempo finito a un elemento de u sub 3, ¿ya? Entonces es lo que está representado acá. Acá tengo u sub 2, acá tengo b sub 1. Yo de b sub 1 puedo viajar por cierta iteración de f hasta un conjunto que intersecte con u sub 3, pero puede tener una parte afuera, ¿ya? Entonces el conjunto amarillo es este conjunto deformado que intersecta u sub 3. Esta parte roja intersecta a u sub 3 también, ya su conjunto de esta deformación amarilla. Lo que vamos a coger es una bola ahora, adentro de b sub 1, pero tal que su iteración ahora permanezca adentro de u sub 3, que es lo que sale acá, ¿ya? Y este argumento lo vamos a repetir inductivamente para formarnos una secuencia de bolas con radio tendiendo a cero y tal que unas estén contenidas en las otras. Bueno, la demostración se concluye notando que por inducción hemos creado una secuencia de conjuntos abiertos contenidos de esta forma, donde el radio de b sub n es menor o igual a 1 partido por 2 a la n, ¿ya? Y tal que satisfacen que la adherencia de b sub n más 1 está contenida en b sub n intersectado con la preimagen de a la n sub n de u sub n más 2, ¿ya? Entonces nosotros sabemos por un teorema de análisis que la intersección de estos cerrados, digamos la intersección de estos conjuntos es igual a un singleton, que es un x, y por esto que sale acá tenemos la propiedad que f a la n sub n menos 1 de x pertenece a u sub n para todo n mayor o igual a 1. Entonces en particular lo que tenemos es que esta secuencia de acá es densa en x, lo que concluye la demostración. Y ahora veamos la demostración
de que las funciones expansoras son mezcladoras. Ya la idea de esta demostración es simplemente que las funciones mezcladoras como que van estirando un intervalo de manera que este intervalo eventualmente va a abarcar todo el conjunto. ¿Ya? Entonces esta idea escribamos de la siguiente forma. Asumamos que tengo una función expansora en este espacio representado con z. Entonces, como la función expansora tiene derivada estrictamente mayor que 1 por definición, eso significa que podemos encontrar un beta mayor estricto que 1, tal que la derivada sea mayor o igual a ese beta. ¿Ya? Ahora consideremos el levantamiento, cualquiera de esas funciones f, y digamos de la definición del levantamiento es claro que la derivada de f, el módulo es mayor o igual a b, que es mayor que 1 para todo x los reales. ¿Ya? Ahora, dado u un intervalo cualquiera, lo que queremos demostrar para que es mezcladora es que la función, que existe un n tal que para cualquier par de abiertos no vacíos, f a la n de uno de estos conjuntos intersectado con el otro de distinto vacío. ¿Ya? Como son conjuntos abiertos, nosotros sabemos por densidad, o sea, nosotros sabemos por el recurso análisis que cualquier conjunto abierto va a incluir un intervalo, ¿cierto? Entonces podemos escoger un intervalo suficientemente pequeño tal que esté contenido ese conjunto U. Y ahora aplicamos el teorema de los medios para demostrar que existe un C en el intervalo A, B, tal que f de B menos f de A es igual a la derivada de la función f en un punto C por B menos A. Y ahora esto es mayor o igual, por lo que tenemos acá, a beta por B menos A. Entonces esto significa que f lo que está haciendo está incrementando el largo de los intervalos, está incrementando el largo del intervalo, digamos, B menos A, en al menos un factor de beta mediante f. Para concluir la demostración, usamos esta misma idea para anotar que f a la n incrementa el largo de los intervalos por un factor de al menos beta a la n. Entonces podemos coger un n suficientemente grande, tal que, porque b es mayor que 1, tal que beta a la n sea mayor que 1 partido por b menos a. Esto significa que f a la n del intervalo b menos a tiene un largo de al menos 1. ¿Ya? Como tiene un largo de al menos 1, entonces cuando hacemos la proyección de f a la n de b menos a, obtenemos todo el espacio representado con z. Esto significa que f a la n, nuestra función expansora de u, con ese n suficientemente grande, es todo representado con z. Y esto incluye cualquier otro conjunto B abierto que consideremos, y no vacío. Y esto significa que f a la n de u intersecta B. Y esto concluye la demostración. ¿Ya? Podemos ver un ejemplo de esta parte de la demostración, en la función 2n módulo, por ejemplo. Un ejemplo de esto es que consideren que f de x es igual a 2x módulo 1. Entonces, un levantamiento de esta función, sabemos que es f de x es igual a 2x. Esta función ahora está en R. Entonces, consideremos un intervalo, digamos, acá está la función. Aquí está la función f, ¿cierto? Este gráfico, el gráfico de la función f, el grafo de la función f, y el grafo del levantamiento es este de acá. Entonces, si componemos f, vamos a tener la función 4x, si componemos f con f, vamos hasta pendiente la vamos a aumentar, y vamos a tener la función 4x como levantamiento. Y si aplicamos f de nuevo, vamos a tener la función 8x. Si aplicamos f de nuevo, vamos a tener la función 16x. Y si se fijan, esta pendiente de acá va a ir aumentando a medida que vayamos componiendo la función f. Esto significa que cualquier intervalo, por chico que tengamos, la función f lo está estirando. En cada iteración la función f lo está estirando este intervalo más. Lo está estirando más. Este intervalo de acá tiene una imagen acá que es el doble del tamaño que tiene originalmente. Si hacemos la función de f iterada de nuevo, tiene un tamaño que es 4 veces el tamaño original. Y si la iteramos de nuevo, tiene un tamaño que es 2 elevado a 3, que es 8 veces el tamaño original. Y así el tamaño de este intervalo va aumentando. Entonces este intervalo va aumentando por esta función cada vez su tamaño, va aumentando cada vez su tamaño, hasta que el tamaño sea tan grande, que sea mayor que 1. Y si el tamaño es mayor que 1, entonces cuando hacemos la proyección, incluimos todo el conjunto. Eso significa que si la función la iteramos suficientemente hartas veces, vamos a poder llevar vamos a poder partir de cualquier conjunto y terminar en cualquier otro.